Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. La línea 3 del tren eléctrico urbano es sin duda el proyecto más esperado desde hace 2 décadas. Sin embargo, habrá que decirlo muy claro, ha tenido un arranque por lo menos polémico. ¿Por qué? Hasta ahora nadie conoce el programa estratégico del mismo, no se conoce el plan integral de este, y a lo más que ha llegado el gobierno es a presentar un programa virtual de lo que sería la línea 3. Ha tenido, insisto, un arranque por lo menos incierto, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La línea 3 del tren eléctrico urbano todavía no avanza un solo metro, pero ya tiene un camino lleno de tropiezos. Vecinos de 75 colonias por donde cruzará el tramo elevado de la nueva línea han levantado la voz molestos por no haber sido consultados sobre este medio de transporte. Denuncian que este tipo de estructuras afectarán sus viviendas y negocios al verse impactada la plusvalía y los clientes dejarán de acudir a los comercios. Insisten en que la mejor opción es hacer toda la línea subterránea, lo que distintas autoridades han advertido que no es posible porque representaría duplicar la inversión estimada en 17.690 millones de pesos. Y no es que no sea importante esta línea 3 del tren eléctrico urbano, el problema es que hasta ahora son muy pocos los que conocen el proyecto integral de esta línea 3 del tren eléctrico. Saludo con mucho gusto al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, él es regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Alberto, bienvenido. Carlos, gusto en saludarle. A ver, Alberto, decía hace un momento que no es necesariamente que sea un mal proyecto, el asunto es que tenemos poca información, ¿no? Es un proyecto esperado, un proyecto necesario, un proyecto que le vemos varias cosas positivas. Por ejemplo, que sí va a ayudar al bolsillo de los tapatíos y de toda la gente que vive en la zona metropolitana, va a traer alternativas para que se deje el automóvil y se opte por el transporte público masivo, va a ayudar a que se contamine menos en la ciudad, va a ayudarnos a que tengamos un mejor aire que respirar, va a ayudar también a que se reordenen las rutas del transporte de camiones que tenemos, claro, sobre todo en Guadalajara. Entonces, como ve, yo creo que en la parte, si le queremos ver la parte financiera, trae una buena combinación del 90-10, de quién va a pagar la obra. La vamos a pagar con dinero de todos nosotros, claro, pero el origen de este, si se quiere clasificar así, es 90% federal y 10% del Estado. Es decir, el Estado se endeudará, lo más seguro, y no será tan gravoso para una obra de este tipo. Cosas positivas. Claro. Estamos de acuerdo. Vamos a que salga esta línea. La gente del PAN no estamos tomando una actitud revanchista ni tampoco ruda en contra de quienes gobiernan hoy, como ellos lo hicieron cuando gobernamos. Nosotros va para adelante. Pero Carlos, aquí lo que nosotros, ¿por qué votamos? ¿Por qué nosotros votamos en el Cabildo en contra? Nos hicieron votar en contra porque no conocemos el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo de obras de esta envergadura es como la partitura de los músicos. ¿Sabes en qué momento entras, te sales, en qué momento vas a hacer una cosa, otra y otra? Es ver la secuencia de la obra, ver sus costos, ver las dimensiones, los pesos, sus características técnicas. Te metes un poco a revisar la mecánica de suelos, la manifestación de impacto ambiental, te metes a revisar la distancia entre pilotes, por ejemplo, o la altura en que van a estar las ballenas que se le dice por donde va a pasar por arriba, en fin. No conocemos eso, Carlos. El convenio que se nos presenta en Guadalajara hablaba de un anexo 1, que habla de las responsabilidades y obligaciones de los 3 órdenes de gobierno para cuando se termine la obra. El convenio hablaba ahí vagamente y le decíamos, por eso no votamos. O sea, el ayuntamiento se va a hacer cargo el día de mañana del mantenimiento de las áreas que están abajo de la parte elevada. Claro. Se va a hacer cargo de la seguridad pública de las estaciones. ¿De qué se va a hacer cargo? Porque al rato le van a cargar cosas que no van ni le vienen. Se va a ser responsable de recibir la obra el jefe de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Así lo están metiendo, ¿no? De alguna manera fue, porque fue aprobado por los ayuntamientos de mayoría priista, habrá que decir, en la zona metropolitana. El Movimiento Ciudadano también. Sí, fue un proyecto aprobado a ciegas entonces, sin el asunto técnico de por medio. Sí, y eso es lo que nunca se debe de votar, ni en ningún cabildo, ningún congreso local ni nacional, sin ver, sin saber qué es lo que realmente estás votando.
Entonces nosotros decíamos, denos un tiempo más, dése una semana más. No basta con que te enseñen un video de 7 minutos, que está muy bien hecho, está bonito, pero es muy diferente del dicho al hecho, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando evitar es que se repita otro caso como el vergonzoso del DF, en donde vemos que de un costo casi igual al de aquí, 17, 18 mil millones, se está duplicando y le faltan otros miles de millones de pesos, ¿De Carlos. qué proyecto habla? ¿De la línea 12? Sí, de la línea dorada del 12, la línea 12 del DF, en donde hoy nadie es responsable. ¿Y qué dijo el jefe de gobierno, Mancera? Hasta hoy dice, no hay proyecto ejecutivo. ¿Todavía? Eso lo dijo, él lo declaró, lo vimos por televisión todos. Entonces, cuando no hay proyecto ejecutivo, los precios se disparan, los tiempos se alargan, las responsabilidades se diluyen, fluye la corrupción, Carlos. Por eso es una obra que debe de salir bien, que debe enorgullecernos a los jaliscienses. Pues es un tema que debía haber empezado por ahí, ¿no? Es decir, presentar primero el proyecto ejecutivo. Tienen sus tiempos. Yo estoy de acuerdo en que ese proyecto debió de haberse presentado después de que se hace la licitación. O sea, un proyecto ejecutivo no puede salir antes de una licitación porque perturba procesos, porque altera Favorece a costos, alguien, técnicas y se discute. La autoridad para eso hace el proyecto ejecutivo y dice, a ver, ¿quién le entra? ¿Ya ganaste? Ok, a ver, venga para acá, ¿no? Claro, debió haberse hecho un calendario en todo sí, caso. Y aparte de eso, Carlos, me parece que a los ayuntamientos se les debe escuchar, a los ciudadanos también. A ver, oye, me afecta por aquí, a lo mejor con un pequeño arreglo, un pequeño ajuste, me va a pegar menos el ruido. Muy bien, etcétera. ingeniero. Vamos a continuar platicando del tema y por supuesto escucharemos la opinión de los ciudadanos, pero por lo pronto, después de la pausa, escucharemos la opinión de un académico. Una de las principales críticas que se le hace a la línea 3 del tren eléctrico urbano es que es un tramo elevado, luego un tramo subterráneo y posteriormente otro tramo elevado de esta línea. Las críticas que se hacen es por qué no se repitió la fórmula del Distrito Federal cuando allá la mayoría de las líneas del metro son subterráneas. Está también el caso de Monterrey, donde la primera línea fue arriba y después la segunda línea fue subterránea. Este tipo de críticas han homologado la visión de los urbanistas que cuestionan la línea 3 del tren eléctrico urbano. Para ellos, debió haber sido toda subterránea, aunque los costos se hubieran duplicado. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Aunque los ayuntamientos de la zona metropolitana aprobaron los convenios de coordinación que facilitarán los permisos para la línea 3 del tren ligero, regidores de oposición han manifestado su rechazo por la poca información aportada. Regidores del PAN y de Movimiento Ciudadano advierten que no existe un proyecto ejecutivo. No está claro de dónde saldrán los 1.800 millones de pesos que le corresponde aportar al gobierno estatal, ni tampoco los impactos ambientales que traerá la obra. Los ediles han reconocido la importancia de la construcción de la línea 3, pero exigen más transparencia sobre el proyecto, demanda a la que también se sumó la Coparmex en Jalisco. Y es que la mayoría de los urbanistas que hemos consultado, todos dicen que esta obra, la línea 3, debió haber sido subterránea en su totalidad y no como está ahora proyectada, por arriba, por abajo y lo otro es por arriba. Bueno, saludo con mucho gusto al maestro Miguel Huracán Jacobo Algaba del Departamento de Proyectos Urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Miguel, bienvenido. Carlos, buenas tardes, un saludo a tu auditorio. A ver, Miguel, bueno, más adelante te tengo que preguntar por qué te llamas Huracán. La afición. Muy bien, ahorita platicamos de eso. A ver, Miguel, ¿tú también coincides que esta línea debe haber sido toda subterránea o te parece bien que sea así? Mira, Carlos, dentro de los proyectos urbanos de esta magnitud, existen ciertas etapas en las que no hay fórmulas, digamos, escritas, ¿verdad? Cada emplazamiento, cada zona de estudio tiene distintas variables que vienen a incidir en la ciudad de distintas formas, ¿verdad? Entonces, si en alguna ciudad se elige el sistema que sea deprimido, subterráneo, no quiere decir que sea la mejor fórmula, ¿verdad? En este caso, yo creo que los especialistas, los técnicos que han desarrollado el proyecto, dentro de sus etapas de diseño, van solucionando problemas, van sacando fórmulas, van viendo sus variables, van pesando desde decisiones de costos,
beneficios, impactos, decisiones inclusive políticas, económicas y todo, de todas las índoles. Y bueno, esto nos va permitiendo ir modelando un bosquejo inicial de por dónde debe de ir el proyecto. Claro. Que creo que es la etapa o los antecedentes de las etapas que se encuentran ahora. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo como fue presentado? Yo estaría de acuerdo en que se conociera el proyecto y se le destacaran sus virtudes. Todo proyecto tiene impactos positivos y negativos, ¿verdad? La palabra impacto es que nos va a traer cosas favorables y desfavorables. En este caso, un proyecto de esta índole seguramente tiene oportunidades y ventanas de oportunidades muy grandes. Claro. Y también tendrá ahí algunos impactos negativos que deben de ser solucionados y bueno, integrando pues a la ciudadanía, ¿verdad? Hace un momento nos decía el ingeniero Alberto Cárdenas que el problema no es que la obra sea mala en sí, sino que ha habido poca información. Por ejemplo, ustedes como urbanistas, como gente cercana a este tema, ¿conocen el proyecto ejecutivo? ¿Tienen más elementos que los simples mortales no tenemos? La cuestión técnica podemos... A lo mejor, si una maqueta virtual se está publicando por los medios de comunicación o en línea, digamos que tenemos un poquito más ese lenguaje para disolver esas variables, pero creo que la comunidad en sí lo vería como algo un poquito no tan ventilado, ¿verdad? Sí, Miguel, te lo digo así de claro. Un proyecto de casi 18,000 millones de pesos, que hasta ahora los medios de comunicación y la ciudadanía solamente tienen una presentación interactiva. ¿Te parece suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente, pero queremos creer que es por la etapa en la que se encuentra el proyecto. Todo proyecto cae en responsabilidad primero del diseño, de los técnicos, y ya que se tiene una versión, bueno, pues se puede someter entonces, digamos, a una consulta donde se puedan hacer ciertos ajustes. Sería dar un voto de confianza en que el gobierno actual, bueno, quiere hacer las cosas bien y podemos incidir de alguna manera toda la sociedad, ¿no? A ver, te vuelvo a preguntar, Miguel, un proyecto de casi 18,000 millones de pesos con recursos públicos, ¿tendríamos los ciudadanos que estar conformes con que sea un acto de fe? ¿Tenemos que confiar? No, te comento, es una cuestión, creo, de etapas y que dependiendo del estadio de esas etapas tiene que irse ventilando la información. ¿La iremos conociendo por etapas entonces? Según los proyectos, sí. Yo considero, en mi muy particular punto de vista como urbanista, el proyecto pues nace de una idea, se monta sobre una mesa, comenzamos a ver todas las variables, sacamos los primeros bosquejos y sometemos a consulta. ¿Tú como urbanista has estado conforme con la información que tienes hasta ahora? Es decir, si te dicen que un tramo va elevado, ¿estás conforme con la explicación técnica que te dieron que por qué iba elevado? Al momento creo que no hay una explicación técnica. Aquí lo importante, lo que le comentabas de los impactos positivos es, en el tema, por ejemplo, de la cuestión elevada, hay una palabra clave que se llama imagen urbana. En imagen urbana existen metodologías para desarrollar la identificación de zonas, supongamos la Basílica de Zapopan. La Basílica de Zapopan tiene una identidad cultural. Si esa identidad se ve reflejada dentro del diseño de esa estación, yo creo que es un impacto positivo. Pero si se hace el tema un poquito a un lado y se deja desarrollar sin intervenir todos los actores, creo que es algo que puede presentar un riesgo. Muy bien, Miguel, vamos a continuar con el tema. Después de la pausa, voy a preguntarle a un representante de Colonos cuál es su opinión respecto a que esta línea 3 en sus tramos vaya en forma elevada. Cuando veía las decenas de pasos a desnivel construidos en la ciudad de Monterrey, un urbanista me decía que el gobierno ha abusado de tantas jorobas en la ciudad. Él argumentaba lo siguiente: a un vehículo le da lo mismo bajar que subir,
Por lo mismo, él pensaba que debían haberse hecho túneles en lugar de jorobas en la ciudad. Eso ocurrió con la línea 1 del metro y está ahora por suceder con la línea 3 del tren eléctrico urbano. Los colonos son los principales en quejarse precisamente de tener jorobas, y en este caso una larga joroba sobre Ávila Camacho enfrente de sus domicilios. El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Volantes, publicaciones y breves charlas en domicilios y negocios forman parte de la estrategia de socialización que se emprende para los vecinos por donde cruzará la línea 3 del tren eléctrico urbano. Aunque algunos comerciantes han reconocido que recibieron visitas para informarles de la obra, otros simplemente consideran que todavía no les queda claro las afectaciones. La línea 3 se encuentra en fase de licitaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha presentado el proyecto ejecutivo, con lo que muy pocos conocen el tema de manera integral. Pero en la avenida Juan Gil Preciado, en Zapopan, ya hay unas mantas blancas sin firma ni logotipos de alguna dependencia donde colocaron la frase "Bienvenida a la línea 3 del tren ligero". Y son unas mantas blancas, no tienen logotipo, no sabemos quién las puso, pero aparece ahí un letrero de bienvenida al tren eléctrico urbano, la línea 3. Saludo con mucho gusto a Alejandro Cárdenas del Parlamento de Colonias. Alejandro, bienvenido Carlos, de nuevo. gusto en tu programa. A ver, Alejandro, tú has estado de alguna manera escuchando el sentir de los vecinos, particularmente de la avenida Ávila Camacho, que se oponen a esto. ¿Por qué? Realmente se oponen porque no tienen conocimiento de lo que va a pasar en una avenida principal que le da entrada a todas estas colonias, ¿no? En donde ellos es una avenida por donde transitan, en primer lugar. En segundo lugar, es la imagen de muchas de estas colonias y están preocupados principalmente por la afectación en la imagen urbana, ¿no? Y esto lo refieren a otras obras en otras ciudades en donde hay sistemas de transporte elevado, en donde estas obras han generado una imagen deteriorando pues la imagen de la zona. La delincuencia, ¿no? Les preocupa la delincuencia que se pueda generar en estas estructuras, el graffiti y todo esto que viene. El ruido también les preocupa muchísimo, el hecho de que vaya elevado a 6 metros, ¿no? La frecuencia de los trenes se calcula ahorita en 5 minutos, pero pudiendo llegar a cada 2 minutos y medio el paso de estos trenes, ¿no? El ruido que genera la fricción entre la rueda y el riel, pues les preocupa, ¿no? Entonces creo que en estricto sentido tienen razón. Esas preocupaciones son muy válidas y se agrandan esas preocupaciones por la falta de información de la autoridad, o sea, que no ha dado a conocer el proyecto y tampoco ha dado a conocer 2 estudios muy importantes y que no tienen nada que ver con la cuestión de que si el constructor los conoce o no los conoce. Y además están obligados por ley a darlos a conocer. Uno es la manifestación de impacto ambiental. Ese estudio debió de haber sido consultado, o sea, no nada más decir ya lo tengo, ¿no? O sea, previo al arranque o la licitación de la obra, pública, debió de haber sido elaborado, evaluado y consultado. Entonces, estas etapas no se han dado. Ese es un estudio. El otro estudio que nosotros como Parlamento de Colonias hemos solicitado es el estudio de mecánica de suelo. Yo creo que este estudio de mecánica de suelo es el que nos determinaría técnicamente qué y cómo se puede resolver la línea 3 del tren ligero, ¿no? No estamos poniendo en duda la necesidad del transporte masivo. Yo creo que es indispensable, es fundamental que ya se empiece a trabajar en ese sentido, pero ¿cómo se instala esta línea 3? Creo que ahí sí deberían de participar en la opinión los ciudadanos. Y nada más quiero comentarte, nosotros sí tenemos alguna información porque hemos buscado en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Hacienda, y hemos logrado bajar información. Nosotros tenemos el estudio de costo-beneficio, tenemos unos convenios entre la Federación y el Estado, y el convenio se firmó el 31 de diciembre del 2013 para hacer la obra esta. Ahí empezarían los proyectos, porque lo que se definió en el 2013 fue de dónde a dónde sería la línea, y el proyecto empieza a partir de la publicación que fue el día 12 de febrero del 2014. Muy bien, ahora también entre otras explicaciones habría que esperar que les digan cómo fue que se tomó la decisión que fuera elevado, por ejemplo, el tramo, ¿no? ¿Con base en qué? Precisamente esta explicación no nos la han podido dar. O
O sea, simplemente lo que se argumenta es que el dinero no ajusta y que el estudio costo-beneficio no les da. Nosotros, el gobierno federal firmó un acuerdo internacional de gobiernos abiertos. Y gobiernos abiertos significa que la información de este tipo de proyectos debe estar en las páginas de las secretarías federales, en estricto sentido en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y debería de estar ahí las tablas de los estudios costo-beneficio en donde pudiera uno consultar si realmente las corridas del dinero y los costos de la inversión realmente fueron aplicadas correctamente las fórmulas. Eso debería estar, no está. No está, entre otras cosas, ¿no? Que no están. Entre otras cosas que no están. Ahora, ya empezó, dicen ellos, déjame decir el término que yo no entiendo por qué le dicen así, pero la socialización de la obra, dicen, que han empezado a visitar las colonias. Pues yo diría la socialización de la imposición. O sea, no es la socialización de la obra, porque finalmente si van a socializar una obra, pues por lo menos deberían de mostrar un proyecto ejecutivo. Mira, en esta parte de tu colonia va a pasar de esta forma, tiene estas características, los trenes son de estas características, va a generar todo esto. A ver, la socialización debió pasar por la información primero, ¿no? Consideramos nosotros que primero debió de haber habido foros de opinión para ver qué tipo de obra es la que los ciudadanos querían, número uno. Número dos, una vez que se tenga un análisis de alternativas, ¿sí? y haber seleccionado una alternativa, porque si hay un análisis de alternativa, que rápidamente es entre el tren ligero, macrobús y el tranvía. Y en dos paginitas resuelven, deciden que... Alejandro, te tengo que interrumpir, que tengo que hacer una pausa. Sí. Seguimos contigo más adelante sobre este tema, me interesa mucho. Bueno, hemos escuchado 3 opiniones respecto al tema de la línea 3 del tren eléctrico urbano. Lamentablemente no está aquí en esta mesa la autoridad que fue invitada, pero como en otras ocasiones, la agenda no se lo permitió. Después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Línea 3, un polémico arranque, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ingeniero Alberto Cárdenas, Alejandro Cárdenas, su tocayo de apellido, nos decía el tema de los ciudadanos. Pareciera como que empezáramos al revés las cosas, sin escuchar a los ciudadanos ante proyectos tan importantes como este. Sí, me parece que ahí se les brincó un eslabón de la cadena para que un proyecto salga bien. Creo que nada hubiera costado en donde se hablara de las alternativas, se fuera informando para llegar a una determinación. Y luego también ya en esta etapa final, pues abrir la información que tiene, ¿no? Parece que aquí técnicamente quizá haya poco que refutarles, sin embargo se suelen equivocar, ya lo estamos viendo en el caso del DF, ¿no? Por ejemplo, esas pendientes pronunciadas que tiene una subida y una bajada fuerte. Por ejemplo, también tiene 2 curvas, que supondríamos que los peraltes los han dejado suficientemente bien adecuados para que no haya problema. La bajada al túnel, si ese estudio de mecánica de suelos les dice que son 10 metros, 15, 20 metros, pues yo creo que lo menos que tendríamos que ver todos es que efectivamente no le va a pasar nada a la catedral, a los otros templos de adelante, donde está la otra curva, ¿no? En fin, yo creo que esos detalles casi confiamos en que estén bien hechos. Sin embargo, deben de abrirlos, deben de darlos a conocer. Que los colegios de ingenieros de aquí, hombre, estén todo el mundo tranquilos, ¿no? Pero sí, nosotros pedimos por oficio, tanto al alcalde como también a la dependencia local y federal, que atiendan a los ciudadanos, que atiendan sus reclamos. Incluso usted mencionaba el tema de los templos a lo largo de 16 de septiembre, alcalde. Estamos hablando de varios templos que son monumentos, que son patrimonio de México y requieren un permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, permiso que no existe todavía. Todavía no, porque también ellos requieren el proyecto ejecutivo. Nos vamos por la misma todos, yo creo. Sí, para saber exactamente cómo van a preservar y tener la certeza de que no habrá problemas con esos edificios. Ahora, ya caminamos hasta aquí, ingeniero, ¿se puede hacer algo? Es decir, ¿podemos hacer la socialización todavía mejor para evitar ese tipo de dudas? Yo pienso que el gobierno debería en este momento intensificar la información de en qué consiste el proyecto y sentarse a revisar algunos pormenores, el ruido. A ver,
¿Cuántos decibeles se calcula o se prevé que va a haber a lo largo de los tramos elevados? ¿Se puede amortiguar con algo? ¿Es mucho? ¿O traerá algún aditamento, el riel o la rueda de fierro, la ballena estará más alta para que los ruidos vayan allá y no se expandan? Claro. Esa explicación yo creo que puede tranquilizar bastante un tema que preocupa y que debe ser escuchado. Muy bien. Miguel, ¿crees que se pueda fluir esta información? O sea, lo que tú conoces, lo que tú has escuchado, es importante que fluya, ¿no? Claro, sin duda es importante. La toma de decisiones no se puede hacer sin información y sobre todo sin la inclusión de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos tienen que tomar sus representantes, asesorarse, conocer el proyecto una vez que se ventile todo esto, que se haga público. Y bueno, dentro del proyecto también no satanizarlo, sino que tenemos procesos constructivos dentro de las arquitecturas, las ingenierías, que nos permiten hacer prácticamente todo. ¿Qué es lo que sucede? Lo único es que elevan los costos o disminuyen los costos. Claro. Entonces, aunque un suelo sea muy vulnerable, si le metes sus refuerzos y haces las ingenierías de manera correcta, puedes urbanizarlo, puedes inyectar la infraestructura que tú requieras. La cuestión es nada más, una vez que se ventile esta información, entonces saber si son los procesos y darle pues esa certeza, ¿no?, al proyecto y que tenga pues prácticamente el visto bueno de la ciudadanía. Yo entiendo que para un urbanista como tú, que conoce el tema, tienes una visión distinta en el sentido de las cuestiones técnicas, pero ¿no sería suficiente o no sería necesario que a la gente, a la ciudadanía, le explicaran incluso eso mismo? Que todo proyecto lleva un proceso, que hay que guardar esto, etcétera, licitación y todo eso que tampoco sabemos. Sí, esto creo es una obligación del gobierno. Este tipo de proyectos no solo el calendario de obra del proyecto. Esto es antes, durante y después. ¿Qué nos referimos con antes? Antes, ¿qué va a suceder cuando se intervenga todo el corredor 21? Bueno, va a ser por partes, pero en total serían 21 kilómetros, ¿no? Pero dentro de sus etapas, las personas que se movilizan por esas vialidades, ¿qué es lo que va a suceder? A estas alturas, la Secretaría de Movilidad, a través de su área de sistema computarizado en semáforos, debería de tener ya en estos momentos un plan de sincronización de vialidades alternas. Claro. Eso es antes del proyecto, ¿no? Inclusive eso también socializarlo y decirle al usuario, mira, toco tu puerta y sabes que aquí ya va a pasar tu línea y tendrás que utilizar la ruta alterna a tal horario, en tal esquema y claro, podrás regresar de tal manera, ¿no? Claro, muy bien. Alejandro Cárdenas, hace un momento te interrumpí si quieres retomar la idea, y si no te pregunto, hay otro aspecto importante en el caso, y yo lo mencionaba al principio, el asunto de las jorobas. La gente que vive frente a donde va a pasar el tren en forma elevada, no es lo mismo tenerlo subterráneo, tener una joroba enfrente de su casa. Así es. Mira, la mayor joroba es la que va a pasar en circunvalación, que se va a 11 metros, y es producto de un error cuando se hizo la obra del paso de circunvalación. Ese paso de circunvalación debió haber sido deprimido y hubieran logrado el espacio a nivel prácticamente si lo hubieran hecho elevado, ¿no? La planeación. Es un error que nosotros lo marcamos cuando se hizo esa obra. Le decíamos, oye, pues continúa López Mateos con la misma tónica que ya venías en pasos deprimidos. Claro. Y es el único que está elevado. Estas jorobas sí, definitivamente, pues van a generar un impacto visual a la zona, ¿no? Que bueno, bien es cierto, lo que están tratando de resaltar es que los que van en el trenecito pues van a tener una vista panorámica, cosa que yo creo que aquí es donde se deben de evaluar y es una parte que no se ha evaluado, dos sentidos. Una es la parte del transporte de las personas, que va a ser benéfico para ese grupo, ese segmento, pero también se debe de evaluar la imagen urbana y las condiciones de la zona en donde está la obra, que en muchas de las obras no son evaluadas y nada más se fijan metas en lo que va a resolver, pero no en lo que va a complicar. Entonces esa parte tampoco nosotros la hemos visto que se haya puesto en el estudio costo-beneficio como un costo o como un beneficio, porque la recuperación
hablando de si es deprimido el proyecto, la recuperación de ese espacio en superficie ampliamente nos da unos beneficios muy grandes para toda la ciudad, no nada más para los que viven ahí, o sea, porque se pueden hacer unas vialidades verdes, unas vialidades con otro tipo de espacios en donde el esparcimiento se da de mejor forma, ¿no? Entonces, ahí ese costo o ese beneficio no fueron evaluados en el estudio. Entonces, Claro. sí es importante. Y esto de las jorobas, pues definitivamente, pues quién quisiera tener una estructura enfrente de su casa de esta naturaleza. No, también han dicho, el argumento es que no hay casas, sino hay comercios. Pues sería la misma historia, ¿no? ¿Quién quiere tener frente a su comercio una joroba de esas? Así es. Ahora, también he escuchado que dice la autoridad de que va a aumentar la plusvalía. Yo todavía no le puedo entender cómo puede costar más un edificio o una casa con esa estructura enfrente de ella. Mira, yo creo que esto sí deprime el valor, ¿no? O sea, y hay estudios en ese sentido que sí este tipo de obras sí deprimen el valor de las zonas. Que eso no pudiera ser realmente el punto si es más, deprime más el valor de una construcción. Pero yo creo que si podemos reevaluar y la autoridad tiene la oportunidad de reevaluar estos espacios, yo creo que deberían de impulsarlo, aun y cuando el costo o el pago de esta obra se fuera algunos años más. Hay mecanismos, aun y cuando esta obra es a fondo perdido lo que va a invertir la federación. Entonces yo creo que sí deberían de estarse buscando estos mecanismos. Y quiero comentarte que en las autorizaciones, es un tema a mí que nos pone así, a cualquier ciudadano cuando le van a autorizar una construcción de una obra le piden los títulos de propiedad y todos los estudios para autorizarle algo. La autoridad no está exenta de todo esto. Y nosotros ya solicitamos a las dependencias, a las direcciones de obras públicas de cada uno de los municipios y ninguna tiene el proyecto. Entonces van a dar una licencia sin tener el proyecto, sin tener los estudios y sin tener el soporte técnico de la obra. O sea, aquí esta omisión de las autoridades creo que no debe de permitirse. Muy bien, pues es lo que decía el ingeniero hace un momento. Después de la pausa le voy a consultar sobre esto mismo que nos hablaba a propósito del convenio que firmaron los ayuntamientos con el Estado y la Federación. Línea 3, un arranque polémico, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Quiero retomar lo que decía Alejandro Cárdenas, ingeniero, en el sentido de que a un particular le piden hasta el acta de función para autorizarle una remodelación de su propiedad, pero en el caso de la autoridad no hemos visto ningún trámite de este tipo y parece que los ayuntamientos le dieron una carta abierta para que hicieran todas estas obras. Han sido algunos proyectos importantes en donde nosotros hemos exigido que el gobierno cumpla antes que el ciudadano, o sea, que el gobierno ponga el ejemplo Claro. al cumplir cabalmente con la ley. Que no se vale que cuando sean obras de gobierno, pues se brinque procesos, se brinque leyes y reglamentos y pase por encima de todo el mundo, ¿no? Entonces, esto no está bien tampoco, lo hemos dejado ya plasmado en varios momentos, en lo corto, en lo inmediato de las comisiones o también en el pleno o públicamente. Entonces, ahí está una mala actuación también del gobierno. Yo creo que esta obra, que sin duda puede tener muchos beneficios, la están complicando ellos mismos. Qué fácil sería transparentar la información y que no nos den a pensar que están ocultando aquí para que luego la obra se infle y que se logren ahí recursos sucios que se metan a campañas, porque es la apuesta, yo no la dejo ver en su parte política, Carlos, es la apuesta de este sexenio, esta es la obra maestra, es la obra mayor que va a estar lista antes de las elecciones del 2018. Entonces, pues eso también tiene un componente de financiamiento, es un componente también político, quieras o no. Y bueno, pues eso también nos toca cuidarlo como oposición. No Claro. estamos amarrados de las manos, ni estamos callados, ni mucho menos. Para eso estamos, para vigilar los dineros de todos los ciudadanos. Los presidentes municipales de extracción priista de la zona metropolitana, algunos han cuestionado a los que se oponen a la línea 3 como si se opusieran al desarrollo de la ciudad, opositodos, etcétera, etcétera, cuando lo que han estado pidiendo es información. Lo mínimo. Lo mínimo. Y cuando no nos la dan, pues obviamente votamos en contra.
Lo que sí es, yo creo que algo lastimoso de lo que estamos viendo con los alcaldes actuales del PRI, es de que les tronan así los dedos y se ponen a bailar la que les pongan. Les dicen, ya sesión hoy en la tarde, y sin más, ahí están forzando sesiones, sin siquiera conocer nada de lo que se va a votar. Cuando algunos de ustedes como periodistas pregunten a los regidores del PRI si conocen lo que se va a votar, en la mayoría de los casos no conocen, claro, no saben, no leen, no revisan. Cuando vienen cosas del gobierno, a ojos cerrados, ¿no? A ciegas. Ya nosotros les hemos detectado varios temas. Hace unos meses, por ejemplo, llegó un donativo de 15 millones federales y nosotros dijimos, cuidado, viene desde la federación, viene ya con un pecado de origen, ¿no? ¿No? Mayoritearon, votaron y al rato lo tuvieron que regresar. Era una tranza, era un robo en despoblado lo que quieren hacer con ese dinero y quieren que el ayuntamiento lavara ese dinero para alguien de arriba, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no quisiera que nos pasara aquí a los jaliscienses, de que al rato estemos pagando aquí por la obra 27, 30 mil millones, que el Estado se endeude más, porque va a tener que poner más recursos, y unos pocos se enriquezcan de manera ilícita y de manera sucia. No se vale, eso no lo vamos a permitir. Lástima que estemos hablando de la línea 3, si no le hubiera preguntado que nos explicara más ese asunto de lavado, en otra ocasión será. A ver, Miguel, Jacobo, en el tema de lo que platicaba hace un momento Alejandro Cárdenas, de cómo se deteriora el entorno urbano con una construcción elevada, y también en el sentido de que pudiera haber sido subterránea, yo sé que hablan de que sería el doble de lo que costaría y todo, pero hombre, si al gobierno de Jalisco le va a costar solamente el 10%, ¿no pudo haber aportado un poco más para pensar en otro proyecto? Son decisiones que seguramente se tomaron en la etapa técnica, que no creo que sean la última versión, ¿verdad? Al someterlo, este proyecto a la consulta pública, creo que pueden hacerse ciertos ajustes que beneficien a la población. En cuanto a la cuestión de la imagen urbana, este tipo de proyectos tampoco se debe de ver solo como únicamente el proyecto Línea 3. Es decir, a la par, digamos, proyectos paralelos, por ejemplo, de una reestructura de usos de suelo. Es decir, a mí como usuario de la ciudad, como jefe de familia, ¿cómo me voy a bajar del vehículo y voy a utilizar esta línea? Bueno, si hay una política pública que sobre los corredores, sobre este corredor de 21.5 kilómetros, se hace una reestructura del uso del suelo, es decir, tenemos a lo mejor una estancia de sede sol, reubicamos una primaria, tenemos una secundaria, una preparatoria, usos y equipamientos que son de la ciudadanía. Entonces a mí, como jefe de familia, yo diría, pues a ver, son las 7 de la mañana, nos despertamos, el que va a entrar a tal hora, vámonos a la estación tal, en 2 estaciones se baja mi hijo fulanito y se va a la estancia de sede sol, continuamos nuestro viaje, entrego mi segundo hijo y voy a mi trabajo, por ejemplo. Claro. Entonces, esto sería muy económico, muy eficiente, pero regresemos a la discusión. No solo es la línea 3, sino la línea 3 con proyectos paralelos, en este caso uso de suelo. Se ha hablado incluso de hacer gigantescos estacionamientos cuidados por la misma autoridad para que la gente deje el vehículo y tome la línea 3. Se ha hablado nada más. Te pregunto, ¿has sabido de que existan los proyectos como tales? Yo no tengo un conocimiento preciso del proyecto, solo lo que hay en los medios de comunicación y en algunas redes sociales. Es lo que se ha publicado. Considero, al igual que los expositores, que es urgente, no es que hable en un término de que le doy cierta, así como un cheque en blanco, sino que ya es urgente, ya es la etapa. O sea, en este momento se debe de ventilar toda la información y bueno, que la gente se integre, ¿verdad? Sus criterios. Claro, si me permites, yo creo que donde habría la posibilidad de estos espacios es en Belénes, donde ahí se ve un baldío casi de 3 o 4 hectáreas, quizá cabría ahí un estacionamiento masivo, y al final por allá en la nueva central camionera, donde ahí se ve un poco más reducidos los espacios, pero cuando nosotros ya recorrimos todo, estación por estación, y no creo que haya espacio para estacionamientos masivos, ¿no?
Pero bueno, vamos, que se podrían quizá construir en algunos puntos, algunos edificios elevados para estacionamiento. Otro tema que no se ha discutido mucho es, ¿y qué va a pasar con las líneas de camiones que tienes que quitar de Guadalajara, del centro? Ese es otro problema fuerte. No vaya a ser el pecado de origen que tuvo la línea 2, la que nos tocó recibir a nosotros cuando entramos. O sea, se construyó, pero se le dejaron arriba los camiones. Entonces, esto hace inviables a los proyectos también. Muy bien, Alejandro Cárdenas, ¿qué están haciendo los colonos que se oponen a este proyecto? ¿Han hablado con la autoridad? ¿Qué les han dicho? Bueno, nosotros hemos tenido 3 reuniones con la Secretaría de Movilidad, en las que ha estado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sea, personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Tren Ligero. Han escuchado las inquietudes, han quedado de llevar información, cosa que no han llevado. Se propusieron hacer mesas de trabajo para el análisis de la manifestación de impacto ambiental, del estudio de costo-beneficio y del estudio de mecánica de suelos. No nos los han entregado y esto nos preocupa muchísimo, ¿no? Esas son las reuniones. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, recabando información para saber cuáles son las acciones que pudiéramos hacer en este sentido, ¿no? O sea, después de un análisis hemos recurrido a varios especialistas en diversos temas y ellos nos han dado sus opiniones. Tenemos opiniones fragmentadas, pero lo que nos hace falta para amarrar todo esto es la información, definitivamente, ¿no? Muy bien, Alejandro. Tenemos que hacer una última pausa, el tiempo se va volando y después de la misma las conclusiones respecto a este tema. Línea 3, un polémico arranque, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Llegamos a la parte final del programa y yo quisiera pedirle a nuestros invitados sus conclusiones. Comenzamos contigo, Alejandro Cárdenas. Pues yo creo que la autoridad tendría que en este momento estar realmente dando los detalles técnicos de la obra a todo el mundo, a colegios, a otras autoridades, a los ciudadanos, en el sentido de quitar todas estas malas interpretaciones o situaciones obscuras que hay y realmente dar los factores técnicos por los cuales se tomó la decisión de hacerlo elevado en una parte, subterráneo en otra parte, a nivel en otras partes, porque también tiene algunos tramos a nivel. Entonces yo creo que la autoridad en este momento tiene una gran responsabilidad, si no esta obra se pudiera complicar en muchos aspectos, ¿no? El tema de los transportistas no es cosa menor, ahí yo creo que han estado guardando cierta prudencia, pero yo creo que va a haber también en otro momento van a salir a la luz estas inconformidades de los transportistas. Entonces sí, por beneficio de la ciudadanía y de los ciudadanos que vamos a utilizar o van a utilizar esta línea de transporte y por donde va a pasar, es importante que la autoridad aclare muchas cosas. ¿Tú esperarías que rectificaran algunas cosas o muchas cosas? Yo esperaría que den la información y sobre la información que se tomen las decisiones y si se debe de corregir, pues se corrija lo que se tenga que corregir. ¿Y tú adviertes alguna posible radicalización de las protestas? Yo advierto, cada día van creciendo, cada día se van sumando más personas, más colonias a esta inconformidad. Conforme van ellos socializando, pues les van brincando las colonias. Claro. Muy bien. Miguel Jacobo, tus conclusiones. Sí, mira, es un proyecto que trae muchos beneficios, debe traer muchos beneficios, tiene impactos positivos, negativos. Habrá que ventilar la información, es urgente mostrar el proyecto, conocerlo, la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto, conocerlo y decir yo, usuario de la ciudad, cómo me va a beneficiar o cómo me va a afectar. Después de eso, generar una mesa donde se hagan adecuaciones al proyecto y la socialización. Respecto a la comunidad universitaria, este proyecto pasa por 3 centros universitarios. Creo que se debe de trabajar también en conjunto con el tema escuelas, hablando CEP y Universidad de Guadalajara en el sentido de que las escuelas tienen sus dinámicas de operación, ¿verdad? Tienen sus horarios, turnos,
y digamos que a las 7 están llegando los primeros, los universitarios, las escuelas en general, ¿no? Entonces, las corridas de los mismos sistemas de transporte deberán de estar adecuadas a esos funcionamientos de la ciudad. Así es como cuando tienen que desalojar. En el caso, por ejemplo, de Centro Cultural Universitario, también, según sus eventos, deberá de adecuarse. Esto lo hacen las metodologías imagen urbana, impacto ambiental, impacto vial. Yo creo que no debemos de tenerle miedo, la ciudad necesita sus intervenciones con la información ventilada y bueno, con la opinión también de los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Ingeniero Alberto Cárdenas. Yo creo que la transparencia ayuda a mojar mucha pólvora y que ayuda también a paliar muchos problemas presentes y futuros. Yo creo que estamos en tiempo de que esta información que hace falta se abra, se ponga en la mesa y si hay que ajustar algo, hay que hacerlo. Ahora, un ajuste de 100, 200, 500 millones de pesos es barato para el proyecto. Entonces yo creo que estamos a tiempo. Yo alabo mucho aquí la participación ciudadana y más mi reconocimiento al Parlamento de Ciudadanos, al Parlamento que ha estado trabajando Alejandro y compañía, porque entre más ciudadanos haya como ellos, entre más ojos ciudadanos existen en cada proceso de gobierno, estaremos mejor todo el mundo. Es un grupo de gente que trabaja sin que nadie le pague, se mete a revisar a fondo, trabaja mejor que muchas autoridades y tiene razonamientos muy profesionales. Por eso es bueno que se les escuche, que se escuche algunos otros puntos de vista de autoridades o de quienes hemos sugerido, oigan, vamos enséñenos, déjenos ver qué traen, ¿no? Y me parece que el proyecto puede ser exitoso, puede ser una buena obra para los tapatíos y para toda la zona metropolitana. Estamos a tiempo de que salga bien. Yo creo que ese es el deseo de todos, pero que no vayan a salir aquí luego con que haya errores garrafales y luego digan que nadie alertó al respecto. Estamos a tiempo, Carlos. Muy bien. Pues hemos escuchado la opinión de nuestros invitados en torno a este tema. Hace tiempo hice un reportaje sobre Arcediano donde dije que para evitar que el proyecto se politizara, se manejó a escondidas. Espero que este no sea el caso y que se esté buscando evitar eso con una fórmula realmente equivocada. O también que esconda intereses mezquinos, que sería peor. Pero lo que ha quedado claro aquí es que es importante que fluya la información en torno a esta que es la obra más importante de la historia de Jalisco, por lo menos en cuanto a inversión. Invitamos por eso a la autoridad estatal a que estuviera en esta mesa y nos aclarara las dudas que había en torno a este proyecto. Lamentablemente, pues como le dije al principio, no acudieron a nuestra invitación. Así que por lo toca este día, en este programa y sobre este tema, la información, por lo menos de la autoridad, por lo menos hoy ya no la tuvimos. Así que esperaremos otra oportunidad. Por lo pronto, también estaremos atentos a esta situación, a que fluya la información y si no fluye, seguiremos insistiendo en que se tiene que abrir porque es obligación y responsabilidad de la autoridad hacerlo. Hasta la próxima.